Hace 10 años, tomando el tren a casa tras salir de la escuela. Tenía 14, era alto y delgado, bastante afeminado, con cabello y pestañas largas, labios gruesos y con apenas un poco de pelusa en la barbilla. Hay un anciano con cabello hasta los hombros delgado y gris parado en el borde de la plataforma cuando me bajo del tren. Hacemos contacto visual. Tiene una pinta de estatua tanto en comportamiento como en apariencia. No hay vida tras esos ojos. Tiene un rostro demacrado, con prominentes ojeras y una nariz aguileña. Tiene facciones afiladas, arrugas profundas, y una boca fruncida en un gesto adusto. No pienso mucho al respecto, me pongo a caminar a casa, cosa de 1,5 kilómetros. La mayor parte del camino es por una calle frecuentada por mucha gente. Después de un par de cuadras me doy cuenta de que el tipo de antes está cerca mío, a unos 10 pasos de distancia. Me preocupa lo cerca que está. Camino más rápido, tomando una ruta distinta de la calle principal. Continúa siguiéndome. Giro a la izquierda 3 veces. Empieza a guardar distancia, pero aún siguiéndome. Logro mensajear a mi hermano mayor. Un autista cuellibarbo pero con un cuerpo como de gorila escandinavo que se junta con otros autistas a hacer LARPing disfrazados de caballeros y sacándose la madre con espadas falsas. Tiene una Claymore de mentira hecha con una tubería. Me dice que me verá en una intersección. Cuando miro para atrás veo que este viejo está a un par de metros con una expresión de enfado en el rostro. Empiezo a correr. Veo a mi hermano, lo saludo y me agarra de la muñeca para llevarme a casa. El tipo desapareció, pero mi hermano lo vio. Poco después de llegar a casa llega a la policía. Mi hermano los llamó. Llegaron en 2 patrullas. Uno de los policías es un negro gigante con un chaleco antibalas y porta una escopeta. Me interrogan. Tienen un perfil del viejo, aunque no saben ni su nombre ni dónde vive. Persigue a chicos femeninos como yo por barrios blancos, y es el sospechoso principal en la desaparición de 3 chicos y el hallazgo de un cuerpo. Ya han habido varias denuncias de alguien como él persiguiendo niños y una denuncia donde intentó agarrar a uno que logró huir. Como soy medio buen dibujante les hago un esbozo de cómo se veía. Me agradecen y se van, advirtiendo que debo tener cuidado. Medio año más tarde, pleno invierno, 16 años. Hace un frío jodido. Estaba con unos amigos drogadictos, aunque yo no fumaba. Mismo barrio que la última vez. Mi madre vive aquí, pero mi padre, con quien vivía entonces, vivía a 3 kilómetros. Estamos en el sótano de uno de mis amigos. La casa es totalmente marginal. El tipo tiene 3 tanques para diferentes lagartos, agujeros en las paredes, espadas, armas y cosas colgando de estantes. Malas vibras. Mañana tengo que ir a la escuela así que a las 11 me despido y me acompañan afuera. Nos despedimos y empiezo a caminar los 3 kilómetros rectos hasta mi casa. La calle por la que tengo que ir es bastante oscura, pasando por un par de barrios antiguamente ricos con postes de luz que ya no funcionan o nunca funcionaron. Solo hay luces por cada intersección. Me da la sensación de estar siendo observado. En general soy una persona nocturna, salgo a caminar de noche seguido, tengo buena vista en la oscuridad y nunca me siento incómodo, pero ahora se me están erizando los vellos de la nuca. Cuando paso por delante de un árbol me doy cuenta de que hay un tipo sentado bajo este. Cuando estoy a una distancia considerable, lo oigo levantarse. La nieve sobre el suelo cubre la mayor parte de los sonidos. Cruzo la calle de inmediato y empiezo a caminar más aprisa. El tipo sigue en la otra acera, atrasado por unos metros y con los ojos fijos en mí. Está totalmente camuflado, llevando una mochila y un pasamontaña. Me cago. Empiezo a caminar más rápido, sin correr. Después de 1 o 2 cuadras miro para atrás luego de cruzar una intersección iluminada. Cruzó la calle. Está a unos 6 metros. Algo reluce cuando la luz le pega. Tiene un cuchillo. No me quiero morir esta noche así que me saco la mochila, me la cargo bajo el brazo y empiezo a correr. Aunque no estaba en forma, siempre fui ágil y estaba en el top 10 en las carreras de 10 metros lisos en mi escuela. No estaba ni a mitad de camino cuando empecé a correr. Unas 7 cuadras después ralentizó la marcha a un trote veloz. No tengo aire y me arde el pecho, me sangra la nariz, y al mirar para atrás, veo que logré hacer algo de distancia, pero el tipo está trotando, a unos 15 metros de mí. Es un cazador persistente. La adrenalina me llega, y reanudo la carrera sin siquiera respirar.
Fue como un sueño donde me disparaba como una bala hacia mi casa, solo sintiendo el aire contra mis oídos. Mi casa estaba a 4 cuadras, girando en una de las intersecciones, así me dirijo a mi casa aún corriendo, saltando a mi porche, cerrando la puerta y haciendo una barricada en mi cuarto escaleras arriba. Estaba tosiendo sangre y me sangraba la nariz, sentía que se me quemaba el corazón. Debí correr 1,5 kilómetros en 5 minutos. Llamo a la policía y les cuento lo que sucedió. Mandan una patrulla a mi casa, y el oficial me dice que harán un rastreo en el área con varios coches. Un par de horas después me notifican que lo atraparon saliendo de los bosques cerca de mi casa. Era definitivamente el mismo tipo que me había seguido hasta mi casa. Los policías solo me dicen que tengo suerte de estar vivo y me agradecen por la ayuda. Un par de semanas después me entero de que el tipo era un veterano de Vietnam con mala reputación por repetidas violaciones durante la guerra. Fue responsable de múltiples asesinatos, y confesó el abusar de sus víctimas menores previo a matarlos, algo que hizo a lo largo de 20 años. ¿Cuál es la mierda más rara que sucedió en donde viven? Viví en Baltimore alrededor de la época en la que el puente colapsó. Conducía por ese puente unas 20 veces al mes en ese entonces. También resulta que me mudé a cosa de un mes tras que empezasen los disturbios de Baltimore. Esa parte de la ciudad tenía un montón de edificios quemados, negocios abandonados y demás. Además, como estaba cerca del área de DC, ocasionalmente había tiroteos políticos. Estuve ahí cuando les dispararon a unos senadores mientras jugaban al softball o algo. También cuando sucedió el tiroteo a la pizzería de Comet Ping Pong por las teorías del Pizzagate. Esa zona tenía la mayor cantidad de espías extranjeros, así que ocasionalmente se solían encontrar algunos diplomáticos muertos por mano propia en sus habitaciones de hotel. Si esas muertes llegaban a las noticias locales, siempre eran hechas de menos con rapidez. En general nadie habla de estas cosas en la vida real. Siempre pareció tratarse de un tema delicado para mucha gente, y podías notar cómo la gente no quería hablar del tema siempre que era traído a colación. Yo conduje por el puente 35W en Minneapolis horas antes de su colapso en 2007. Había salido de compras con mi novia, cuando dejamos las ciudades nos detuvimos a comer algo, y vimos en las noticias mientras esperábamos nuestra comida que el puente había caído, dándonos cuenta de que podríamos haber muerto de forma muy random. Un niño en mi escuela mató a su madre y le voló la mandíbula a su padre porque le sacaron el Halo 3. Un chico que fue absuelto por el asesinato de sus padres quería ir a mi escuela privada. La escuela se rehusó. Un par de años más tarde mató a su hermano y otra gente. Vivo en Limestone, Maine, la ciudad donde se almacenaron las primeras armas nucleares en los Estados Unidos. Nadie sabía que estaban allí a excepción de quienes trabajaban con ellas o estaban cerca de los almacenes. Todo el pueblo lo ignoraba. A día de hoy puedes ir a caminar por los búnkeres abandonados, y puedes encontrar plataformas de lanzamiento en los bosques. Todo esto solía ser del mayor secretismo. Soy de Chihuahua, México, cerca de Juárez. Las mierdas estuvieron muy jodidas entre 2008 y 2011. Ejecuciones aleatorias a plena luz del día, gente muriendo por balas perdidas, personas siendo colgadas públicamente por los carteles en los pueblos, narcomantas, cancelación de clases por la violencia de los carteles. Algunos días teníamos toque de queda porque anunciaban que matarían a cualquiera que viesen en las calles. Vi a un tipo que acababa de ser tiroteado tirado muerto en la calle una vez. Y hace cosa de unos 4 años, alguien tiró un cooler con una cabeza cercenada adentro cerca de mi casa. También hubo muchos avistamientos de ovnis y otro tipo de actividad paranormales en mi estado. Mi teoría es que esto sucede porque el estado de Chihuahua se encuentra dentro de la zona del silencio. También sucedieron un par de avistamientos del hombre polilla por 2010, lo suficientemente notorios como para aparecer en los periódicos locales. Historia personal. Soy de un pequeño poblado del Medio Oeste. En las afueras del pueblo hay una fábrica de munición de la Segunda Guerra Mundial abandonada, ubicada en medio de los bosques y los campos. Mi padre me llevó ahí una vez cuando tenía 12 años para explorar. Fue divertido, hasta que vi una cabeza flotante sin cuerpo desplazándose hacia unos arbustos. Me asustó tanto que le pedí a mi padre que volviésemos a casa poco después.
También es de notar que la zona es ligeramente radioactiva. Hay una casa donde vivo, pero no es la típica casa embrujada que se ve malvada o está en una zona mala de la ciudad. La historia narra que en los 60s una pareja vivió allí. Todo iba bien hasta que la esposa murió de cáncer o algo, y cosa de una semana más tarde el marido se suicidó. Esta parte es interesante porque es medio verdad, una pareja vivió en esa casa en algún punto, y el marido se mató, pero fue 2 años después de la muerte de la mujer, y no se ahorcó, se disparó. La cosa es que la gente que vive en esa casa siempre ha dicho que está embrujada y que se manifiesta la aparición de un hombre con una soga al cuello el cual vaga por ahí. No sé si hubo algún suicidio previo en esa casa, pero la gente ha denunciado ver al fantasma de la soga con frecuencia. Alrededor del 2000 una mujer clamó estar poseída por el diablo. Algunos curas intentaron exorcizarla, pero no funcionó, y acabó por suicidarse. Un par de años después su hermana, que se había mudado a la casa que había quedado vacía, fue asesinada por su marido. Luego en 2014 un niño se ahogó en la misma casa, y en 2019 o 2020 un tipo que fue perseguido por una pandilla local terminó tiroteado, muriendo en la entrada de esa misma casa. A estas alturas el lugar se considera una leyenda urbana local, y sí, hay gente que la habita actualmente, pero no tengo idea de quiénes son. Quizás no es algo en particular, pero han pasado tantas cosas en mi calle que me hacen pensar que este vecindario está embrujado. Algunos ejemplos. Vecino número 1 se vuelve un alcohólico de repente. Su hermana menor de 24 años es diagnosticada de cáncer. Su abuela cae por las escaleras y muere. Su padre se hizo cura y fue transferido a otra parroquia. Vecino número 2 es diagnosticado con esquizofrenia y ataca a su hermana con un cuchillo. Es transferido a un psiquiátrico donde eventualmente murió. Vecino número 3 se suicida colgándose en su casa. Su cuerpo fue hallado meses más tarde, en un avanzado estado de descomposición. Vecino número 4 tiene una hija de 18 años que, igualmente, se suicida. Vecino número 5 tiene 2 hijos con carreras universitarias, apariencia física de Chad, conducta ejemplar en casa, etc., los cuales se vuelven drogadictos. Y mi historia. Mi madre me echó de casa y se quedó con mi hermano, a quien le continúa haciendo la vida miserable incluso a día de hoy. Mi padre huyó de casa y se fue con otra mujer. Yo viví en todas partes, así que seguiré la secuencia de mis habitaciones. Windsor, Colorado. Aunque hoy día sea mucho más grande, cuando me gradué de la escuela secundaria en 2010, la población era de 18,000. La cantidad de graduados de mi curso fue de 122 personas, incluyéndome. Entre mi curso y los que estaban directamente por encima y por debajo de mí, sé que al menos 30 murieron. Algunos por cosas normales, como sobredosis, suicidio, accidente de coche, pero la mayoría fueron más bizarros. Mi mejor amigo murió por intoxicación alimenticia. Vomitó tanto que su esófago se rompió, desangrándose antes de que los paramédicos llegasen. Otro amigo murió de un ataque al corazón a los 26, a pesar de estar perfectamente sano y hacer ejercicio. No usaba esteroides, solo era extremadamente activo. Otro caso fue un pacto suicida-homicida. 2 chicas de la clase inferior a la mía murieron al caer por una cascada en Oregón, y un año más tarde un tipo de mi curso murió al caer por una cascada diferente, también en Oregón. Otro murió en un extraño accidente en bote. Así tengo muchos más ejemplos igual de extraños, pero se figuran cómo fue. A esto añado que en 2008 la mitad de la población fue diezmada por un tornado. Fue en el último día de clases y no nos dejaron salir de la escuela hasta las 7. Boulder, Colorado. No estuve ahí cuando sucedieron, pero el caso más resonado es el de John Bennett Ramsey, y el tiroteo masivo de King Super en 2021, el cual me impactó un poco porque allí era donde hacía mis compras cuando vivía en Boulder. Gunnison, Colorado. Nada especialmente loco, pero vi a un amigo comerse una mierda mientras hacía un paseo en longboard por la carretera de 9 millas, mordiéndose la lengua de forma que se la arrancó. Ahora suena como retrasado. Fort Collins, Colorado. Aquí hay una bizarra cantidad de crímenes sin resolver considerando lo gentil que es la ciudad en sí. El más famoso es el caso de Peggy Hetrick. Portland, Maine.
Además del hecho de que la ciudad se quemó 3 veces a lo largo de su historia, de que fue la cuna del movimiento de prohibición, y siendo hoy el hogar del Museo Internacional de Criptozoología a $10 la entrada, diría que lo más raro es la masiva proliferación de drogadictos y de somalíes, congoleses y sudaneses. Es algo choqueante. Lo que era una ciudad 98% blanca hace una década, es hoy Mogadishu con el añadido de tener jeringas descartadas y latas de natidad y tiradas por todas partes. Orono, Maine. Cuando vivía allí un estudiante de la Universidad de Maine se comió algo con LSD y se tiró de un puente hacia el río Penobscot, ahogándose. El puente ahora tiene su nombre. Hanover, New Hampshire. Los estudiantes de Dartmouth se mataban con frecuencia, presumiblemente porque sus familias indias, chinas y africanas les metían mucha presión hasta el punto de provocarles ataques de pánico ante la recepción de una B en un examen, sudoqueándose por vergüenza. San Juan Island, Washington. Aquí sucedió la Guerra de los Cerdos, un conflicto militar entre soldados británicos y americanos sobre la incierta frontera entre Estados Unidos y Canadá, que resultó en la muerte de nadie excepto un cerdo. Cuando viví aquí una noche me topé con una mujer en mi propiedad. Llevaba puestas gafas de visión nocturna de alta calidad y me comentó que estaba buscando Sasquatches. Kittery, Maine. El ratio de gente con cáncer cerebral es extraordinario en este lugar debido a la proximidad con el astillero. Portsmouth, New Hampshire. Un niño local, pertrechado con una armadura de placas que había robado de su padre, un entusiasta del medievo que organizaba ferias medievales, huía de la policía e intentó cruzar el río Piscataqua, intentando utilizar una especie de aparato artesanal para respirar bajo el agua. No funcionó. También me encontré un cangrejo mientras trepaba un árbol para tener una mejor vista de un bote que había chocado un puente. Estaba como a 9 metros. Asumo que alguna gaviota lo dejó allí y se lo olvidó. Cleveland, Ohio. No estuve cuando sucedió, pero el río Cuyahoga estaba tan contaminado que se prendía en llamas rutinariamente, lo que debió ser todo un avistamiento. Manhattan, Kansas. Literalmente nada sucede allí, lo que es en sí mismo algo remarcable. Es, efectivamente, un purgatorio. Valentine, Nebraska. Algún español desquiciado compró un rancho para ganado y empezó a organizar peleas de gallos, que son obviamente ilegales en este país, pero a las autoridades les importó un carajo. Nunca fui a una, pero por lo que me enteré todos estaban perfectamente conscientes del hecho, solo que no les importaba. Para ser justos, a mí tampoco me importó, pero era raro. Cornish, New Hampshire. J.D. Salinger, el escritor de El Guardián entre el Centeno, vivió allí, pero los habitantes nunca se enteraron porque era muy recluido. También mantenía una casa aparte del resto de su familia. Su tercera esposa aún vive allí y te deja acampar en la propiedad si se lo pides educadamente. Después de todo es enorme y colinda con un pantano. El Paso, Texas. No sucedió técnicamente aquí, pero cruzando el borde con Juárez. Ahí mataron cientos de mujeres, principalmente prostitutas y trabajadoras de fábricas. A pesar de lo que uno se pueda asumir, no parece estar relacionado con actividad de carteles, sino con algunos tipos New Rich bien posicionados, lo suficiente para que la policía los proteja. Este fenómeno fue la inspiración para la novela de Roberto Bolaño, 2666. Solía vivir cerca de un búnker militar abandonado en mitad de ningún lugar al cual la gente iba para organizar fiestas. Una noche, mientras todos se iban, unos hijos de puta atraparon a una pareja y les impidieron irse. Asumo que les hicieron mierdas horribles antes de matarlos a ambos. Los rumores decían que le arrancaron los ojos al chico y se los hicieron tragar a la novia, entre otras depravaciones. El gobierno selló el acceso con cemento después de esto. Todos los involucrados en este crimen eran jóvenes encima, de unos 20 años por arriba o por abajo. Por suerte capturaron a los culpables porque se pusieron a presumir del acto con otros amigos que no estaban en el búnker sobre sus torturas, y aparentemente uno de estos amigos no era una mierda y lo denunció a la policía. En mi ciudad se hablaba de un viejo que iba en una bicicleta tándem por la noche. Solo, por supuesto. Solía juntarme en el parque con mis amigos los fines de semana, nos quedábamos hablando en las hamacas.
Una noche el viejo apareció a las 2 de la mañana en su bicicleta tándem y empezó a gritarnos. Hasta ese día no pensé que fuese real, hasta que lo vi con mis propios ojos. ¿Qué hallaba un viejo a hacer estas mierdas? En mi ciudad se hacen extrañas formaciones angulares en las nubes, hay librerías anticuarias escondidas, puedes encontrar máquinas expendedoras misteriosas, los asesinatos de loros y pericos, y tiene calles que solo aparecen ciertos días. Debo añadir que creo que hay una explicación racional para las calles evanescentes, pero no estoy seguro de qué será. Con asesinatos de loros y pericos te refieres a que la gente mata a los loros, o que los loros matan gente. ¿Y podrías elaborar sobre los anticuarios escondidos? Claro. Sobre los loros, hay gente que prende fuego los árboles donde los loros se congregan. Se ve como algo ritualista. En total hay 3 librerías con las primeras ediciones de Action Comics en prístinas condiciones, algunos esquemas antiguos sin grimoríos. Está a unos 45 minutos en coche del centro urbano. Es una cosa muy secreta, obviamente, y la gente se mudó a vivir ahí específicamente para ganar acceso a esa literatura. No es algo paranormal, solo una situación de esas si sabes. Yo solo sé acerca de las librerías porque estaba investigando a un poeta relativamente desconocido y ellos tenían un manuscrito original, así como algo de correspondencia del mismo autor. Es una de esas cosas que se mantiene oculta para que no caiga víctima de los bienes comunes. Háblame más sobre las calles que solo aparecen ciertos días. Yo mismo he tenido experiencias extrañas al caminar por 19 horas por Canberra drogadísimo con meta. Vi una criatura en la calle, era como un hombre, pero con un rostro pixelado que se transmutaba. Cuando busqué la calle en Google Maps, Thompson Street, no había ninguna intersección en ti, solo un árbol brillante que había visto en otra calle el cual no lucía real. Básicamente, hay algunas calles que solo se hacen accesibles algunos días de la semana y para algunas personas específicas. El resto tenemos que intuirlo o tener suerte. Las leyendas locales tiran por lo fantástico, pero creo que la respuesta obvia es que aún permanece mucha infraestructura clandestina de la época en la que la mafia controlaba el poblado. Es surreal, no puedo mentir, pero creo que hay una explicación plausible, aunque aún así increíblemente impresionante. Estos son callejones, pero hay muchos negocios que parecen operar en ellos, el más famoso de estos siendo una pizzería. Eso sigue sin explicar cómo una calle puede aparecer un día y desaparecer en un segundo. ¿Dices que alguien pavimenta las calles por la noche y las quita al día siguiente? No. Hasta donde sé, algunos días esas rutas están bloqueadas, otros días no, pero el modo en que lo hacen es impresionante. Un día hay una calle y al siguiente en la entrada a la misma hay bloques de hormigón tapándola. No sé bien cómo lo hacen, pero se parece a una versión más sofisticada de lo que hacían para esconder las guaridas de los drogadictos en el pasado. Ahora lo entiendo. Sigue sonando impresionante. Aunque posible, todo el tema debe ser reconocido por la policía local. A menos que sea una idea extraña de promocionarse localmente, tiene que estar 100% relacionado con grupos de drogas sudamericanos. Son muy creativos a la hora de las actividades relacionadas con las drogas. Recuerdo que usaban submarinos para pasar drogas, aunque no recuerdo cómo. Un monje fue encontrado muerto en un monasterio cercano. En pocas palabras, se hirvió vivo en una tina de baño. ¡Qué manera de morirse! ¿Cómo se hirvió vivo? ¿Lo mataron? Ocurrió en 2008. Mucha gente cree que pasó alguna cosa turbia, pero la policía y la oficina del fiscal descartaron cualquier implicación de tercero, ya que no se encontró ninguna evidencia. Desde entonces no salieron nuevas noticias al respecto, básicamente fluyeron con la historia de que el tipo había colapsado y fue incapaz de apagar el agua. Pero normalmente no sufres quemaduras en todo el cuerpo en la tina. Cuando lo encontraron el agua estaba a 60 grados. Lo llevaron de inmediato al hospital, pero terminó muriendo por las heridas. Mi hermano intentó sacrificarme a un dios pagano cuando éramos más jóvenes. Es esquizofrénico y atravesó una fase donde estaba leyendo libros de ocultismo todo el rato. No llegó a las noticias, pero el pueblo habló de ello por un buen tiempo. ¿Tus padres lo castigaron? Si la respuesta es no, asumo que es más joven que tú. Él es el mayor.
Lo llevaron al doctor para que le metiesen drogas más fuertes, pero descubrieron que se estaba forzando a vomitarlas después de tomarlas, así que en lugar de hacerle una nueva prescripción, nos dijeron que le prestásemos atención tras las comidas. También quemaron todos sus libros sobre cosas sobrenaturales, y se llevaron todas sus herramientas, como esta daga ceremonial negra hecha con un pedazo de metal pegado con cinta y cuero a un cajón con muchas cuentas con la que intentó matarme. Eso es una mierda, pero no voy a mentir, tu hermano suena durísimo, lástima que sea hostil, solo imagina que fuese como ese caníbal en El silencio de los corderos. Seguro tendría mucha mierda interesante que decir. Cuando no estaba sumido en la mierda era un hermano bastante tranquilo, y así fue que me convenció de caminar solo con él una vez. Él dijo que solo quería ir a dar una caminata, y estaba emocionado de pensar que quería compartir una pasión inofensiva conmigo. Tomando en cuenta que últimamente no había estado comiendo, debí figurarme que algo raro estaba a punto de suceder. Esa era la señal siempre de que las cosas estaban a punto de irse al carajo. Cuando dejaba de comer sin motivo. Al final las cosas salieron bien, ya que al tener ese hábito es bastante más débil que el tipo promedio, así que me pude defender y salir corriendo. No la mierda más rara, pero recuerdo que había un punto de mi jardín que solía estar consistentemente húmedo. No le prestaba mucha atención, pero cada vez que lo veía me preguntaba por qué era eso. Hasta me acerqué a olerlo. ¿Era agua, o lo parecía? Me pregunté cómo habría llegado hasta ese punto. Luego, un día, vi que estaba lloviendo encima de ese parche del jardín. Un poco como en Truman Show, la escena en la que empieza a llover solo sobre Truman. No había nada especial en el cielo, era un día nublado y nada más. Más tarde el mismo día empezó a llover copiosamente en todas partes. Me cuestioné mucho sobre ese punto húmedo de la Tierra y hasta busqué en internet fenómenos parecidos. La mayoría asumió que estaba mintiendo. Algunos otros me mostraron vídeos de cosas parecidas sucediendo en otras partes del planeta, aunque otras personas decían que esos vídeos eran falsos. Yo lo vi, y fue real. Yo también tuve una peculiaridad en mi jardín en 2006. Hubo, durante un solo verano, un parche de tréboles de lo más intrigante. Tenía muchos tréboles de 4 hojas, pero había algo más que eso. Había tréboles más cortos con patrones de chevron blancos. Le tomé fotos, pero eso fue hace tanto tiempo que dudo que las siga teniendo. Siempre que iba a verlo me daba vibras muy raras. Hace poco descubrí que la gente que hace viajes con salvia dice vivir como plantas u objetos, especialmente ventiladores. Ahora se me ocurre que quizás un alguien viajado con salvia estaba ocupando remotamente ese parche de tréboles. En algún lugar de la realidad normal, alguien estuvo drogadísimo durante 5 minutos, mientras en otro nivel experimentaba la vida de un trébol durante todo el verano. Otra historia más reciente sobre mi patio. La limpié hace poco para que se viese mejor, rebajando algunos árboles. Hubo una ola y calor y tenía un exceso de agua no consumible de la que ocuparme, así que regué los árboles con ella. Noté que me había olvidado de rebajar las ramas más bajas de un sauce, y cuando me bajé para cortarlas, tirando algo más de agua sobre el árbol, noté que el sauce, con vibras masculinas, tenía como una especie de sonrisa. Otro árbol, una lila, también tenía esas vibras de vecino drogadicto chilanciano. Otra cosa que noté es que los árboles, cuando envejecen, de manera abstracta, se asemejan a los fuegos artificiales apagándose. Los árboles jóvenes empiezan con extremidades cortas y grandes y amplias hojas. Al envejecer, los troncos se alargan sin nuevos brotes que florezcan en la base, a menos que se esté clonando. Las hojas bajan y bajan cada vez, cayendo más hacia las extremidades inferiores. Imaginen unos fuegos artificiales en cámara lenta. Así luce el tiempo de un árbol. Vivo cerca del vórtex de Marysburg. En 2013 se encontró un bote vagando por la costa de mi pueblo, sin tripulación, sin señales de emergencia, y con todas las provisiones y dinero aún a bordo. Ni los pasajeros ni la tripulación fueron ubicados nunca. Hay una larga lista de acontecimientos extraños en ese área, e incluso yo he experimentado algunos. No puedes confiar en un compás al salir a hacer senderismo porque se desvían, y también he visto un fenómeno anómalo sin identificar.
Por lo menos 40 aviones se han estrellado en el vórtex. Un amigo piloto dice que él y la mayoría de pilotos que conocen intentan evadir esa zona a toda costa. Lo llaman el Triángulo de las Bermudas del Norte. En los 50 un avión de combate P-51 se estrelló de lleno contra un lago. El piloto no reportó en ningún momento ninguna falla ni emitió una señal de emergencia, simplemente se estrelló contra el agua. Nunca se recuperó el cuerpo. Viviendo en una ciudad pobre en el sur de México. Los carteles existen y hacen cosas de cartel. Un niño aparece muerto. La policía descubre que el niño fue asesinado por un puto león. El cartel tenía un león y lo alimentaban con gente. No salió en las noticias por un buen tiempo. No sé por qué. En mitad de los bosques hay un parche plano de roca expuesta. Si pegas tu oído a ella, puedes escuchar gritos y zumbidos viniendo desde abajo. Es tratado como una atracción local. Taneytown, Maryland. Un tipo que vivía a una cuadra de la casa en la que crecí hizo una bomba que explotó en su casa. El jefe de policía fue condenado bajo cargos federales por transferir ilegalmente ametralladoras. Una familia local con un negocio de construcción lava dinero de drogas a través de su compañía. Un tipo estrelló su camión contra la oficina municipal cuando le cortaron el agua. Un amigo y yo exploramos un campo de golf abandonado en una ciudad vecina y encontramos una escena del crimen en el sótano de la casa club. Finalmente, en Gettysburg fui irradiado por una luz grisácea que me emitió un ovni. Ahora vivo en Ephrata, Pensilvania. Aquí la policía desentierra cuerpos y vende los restos en Facebook. Hay un edificio random en mi ciudad donde las paredes del piso inferior son todo ventanas, como si hubiese sido una especie de tienda en el pasado. Si miras por la ventana, verás que no hay suelo, y que hay remanentes de cinta policial desvencijada adornando una de las puertas. No hay registros en los periódicos de qué pasó en ese lugar. Hace unos 10 años, alguien fue acusado de realizar circuncisiones clandestinas. No sucedió en la ciudad en la que vivía, pero en la ciudad aledaña había un culto que se reunía el tercer de todos los meses. Era algo reconocido, pero de lo que nadie hablaba. Nadie sabía qué hacían o en qué creían, pero siempre vestían camisas rojas cuando iban a las reuniones. Algunos vistiendo más casuales y otros más formales. Solo tenía que ser algún tipo de prenda superior roja. Esto fue en Alabama. Ya no vivo allí, así que no sé si siguen teniendo actividad. Encontré un cerdo y un cordero muertos en una bolsa de basura tras una hilera de casas en un suburbio. Claramente habían sido desangrados, y siendo que no hay granjas en kilómetros, y que no habían sido despellejados o procesados de ninguna manera, creo que los desangraron por motivos rituales. Brujería medieval, catacumbas, y justo afuera de mi ciudad se llevaron a cabo los primeros juicios por brujería de Europa. Más recientemente en Halloween hace un par de años, se encontró un cuerpo decapitado en una calle por la que pasaba con frecuencia. Todos pensaron que era una simple decoración más. Esto no es ocultista ni paranormal estrictamente, pero había una pandilla de niños que ocupaban una casa abandonada a pocas cuadras de la mía, y salían a robar casi todas las noches. Muchas personas del barrio tenían historias sobre cómo les robaban sus mierdas. Hasta se metieron en mi coche una vez y se robaron mis botellas de agua de acero inoxidable. Eso sí, no se robaron las Biblias que tenía en la guantera. En cualquier caso, la policía decidió echar a los niños de esa casa en la que habían vivido todas sus vidas eventualmente. Había drogas por todas partes, y dibujos raros por todas las paredes. Con el tiempo se ve que regresaron para escribir más mierda, como que se joda la policía y demás. En cualquier caso, había mucha mierda psicótica en esas habitaciones. Uno de los chicos se drogó de más con hongos y conoció un par de entidades claramente, y había bastante evidencia de que a estos chicos les interesaba la mierda oculta. En otra habitación encontraron una ouija hecha sobre un espejo, y un libro sobre ovnis y encuentros con aliens en el suelo. Estas son las fotos de lo que dibujaban en las paredes. No sé de ninguna cosa que haya pasado cerca, pero mi madre era de Nueva Inglaterra, y allá tenían la tumba de un ancestro, una tatara tía creo. Se decía que era una bruja. Supuestamente, se la encontró culpable durante la época colonial más o menos, pero en lugar de matarla simplemente la excluyeron de la comunidad, y murió de vieja muchos años después. Una vez me mostró una foto de una especie de fantasma sobre su tumba, pero es todo lo que sé.
Una cosa más prosaica de mi propia vida es que, bastante lejos del rústico poblado de Wellston, Oklahoma, había un viejo con su propia mansión. Siempre tenía un guardia armado como seguridad en la puerta. Era un tipo normal de la localidad. No es tan raro que un viejo millonario tenga un guardia, pero era medio extraño en el contexto del pueblo y condado, y siempre me pregunté si había algo más raro de por medio. Los adolescentes solían pararse en la puerta para ver al guardia. Mi hermana me llevó a verlo una vez. Siempre me pregunté qué guardaría ese tipo en su propiedad para ser tan protector. Solía vivir en Barrio Ontario, donde se veían ovnis volando todo el rato por los 2010. Curiosamente, días después de los avistamientos de ovnis, se veían camiones militares conduciendo por la zona. Hace unos 8 años un ciclista fue atropellado por un camión cerca de mi casa. No sé cómo, pero terminó atrapado dentro de la rueda como una dona. Sé que tengo fotos que un amigo me envió por ahí, pero la cosa es que la gente empezó a decir que se puede ver su fantasma. Nunca lo vi a pesar de vivir relativamente cerca del lugar donde sucedió, pero son habladurías que corren. Estoy pensando colocar una cámara para ver si capto algo. De joven mi madre tenía una amiga cuyo padre era raro. Muy recluido y algo violento. Su esposa lo dejó por otro hombre un día, y él quedó solo, criando a su hija como padre soltero en los 70s. Saltando a 2005, la policía irrumpe en su hogar un día y se lo llevan para enjuiciarlo. Parece que había matado a su mujer a golpes y tirado su cadáver al lago local, atándole un par de ladrillos al cuerpo. El cuerpo acabó en una saliente, a poco de caer en lo más profundo del lago. Otro caso. Hace 25 años el dueño de un local de comida china fue asesinado a plena luz de día con un cuchillo de carnicero a las afueras del restaurante por un trabajador resentido. Mucha gente dice que el crimen sucedió frente a una parada de autobús y un montón de viejos pensionados lo vieron suceder en primer plano. Cuando tenía 22 un día volvía del trabajo cuando un vagabundo se me acercó a paso rápido, me abrazó y me dijo: "Vas a morir esta noche si tomas una mala decisión". Me asusté un poco, pero pensé que estaba intentando apuñalarme, pero me dejó ir y lo olvidé porque estaba algo apurado para llegar al cumpleaños de un amigo en un bar local. 7 horas más tarde estaba totalmente ebrio con mis amigos, saliendo del bar a la hora de cierre. Caminamos al metro cuando un chico de unos 15 años intenta plantarse ante mi amigo, obviamente intentando empezar una pelea. Tuve el impulso de empujarlo para que se cayera para poder seguir nuestro camino, pero estaba con tantas náuseas por la bebida que decidí no hacerlo. Un par de minutos más tarde el chico se cansa y se va. Me voy a mi casa e intento olvidar ese final molesto a una noche divertida. El siguiente lunes, mientras almuerzo con mi jefe, empieza a hablar sobre cómo los inmigrantes están arruinando nuestro país. Estoy escuchando a medias hasta que oigo que apuñalaron a alguien cerca del bar al que había ido. Según un camionero que visitaba con frecuencia el café en el que trabajaba, algún pobre tipo estaba yendo en bicicleta a su hogar cuando un chico le escupió. Se bajó de la bici para afrontarlo, y 5 más salieron de la nada, lo apalizaron y lo apuñalaron en una mala zona, y se murió desangrado en la acera. El camionero sabía esto porque está casado con la hija de un comisario que le comentó que algunos de los atacantes habían sido detenidos gracias a las cámaras de seguridad en la zona. No tengo pruebas, pero estoy convencido de que fue el mismo chico que intentó jodernos, ya que ocurrió a unos 100 metros de la entrada a la estación de metro donde lo vi, y sucedió la misma noche. La coincidencia más rara de mi vida. Hay una montaña histórica que fue convertida en zona de excursión que se dice que poseía una mina de oro escondida en algún lugar. La gente ocasionalmente desaparece cuando parte en su busca, y sus cuerpos mutilados y decapitados aparecen días más tarde. Nadie sabe quién o qué los está matando. 3 de la mañana. Oímos un golpe seco. Salgo al balcón para ver. Toda la calle está a oscuras, pero a un par de casas vemos algo tirado en mitad de la calle. Hay una figura sombría tirada. No podemos ver claramente qué es. Unos minutos después una van blanca se le acerca, 3 personas salen de dentro, cargan con la figura negra y se la llevan. Al día siguiente descubrimos que un policía, vestido de civil, estaba persiguiendo a un tipo. Intentó saltar de un 5º piso al techo de una casa aledaña pero no llegó. Era un tipo grande. Murió por la caída o debido a la falta de atención médica.
Desde entonces veo a ese punto de la calle de una manera diferente cada vez que paso por ahí. Condado de Pulaski, Missouri. El tipo que hacía pizzas en el Casey's local se drogó de más, rompió la pared de su apartamento y mató a su vecino de 78 años. Además de eso, hay un punto de pesca y paseo en bote llamado Riddle Bridge, donde tuve un par de experiencias raras. Unos amigos y yo conducíamos borrachos en coche por unas rutas secundarias por la noche. Cuando pasamos por el puente giramos hacia la ruta que corre en paralelo al río, y en mitad de la carretera, completamente empapada, había una mujer tirada en el suelo. Le pasamos por al lado porque nos dio miedo, pero cuando llegamos a una señal de stop, que estaba a medio kilómetro, decidimos regresar en caso de que estuviese herida o algo. La gente suele tener accidentes seguido por aquí. Cuando volvimos no había nadie. Lo único que quedaba de ella era una porción húmeda del asfalto, pero ni rastro de a dónde se había ido. Desde entonces se convirtió en una leyenda urbana local y los adolescentes van ahí a coger. Todos los chicos tienen una historia acerca de la mujer ahogada. Me recuerda a algo que pasó cerca mío en el mismo estado. Casey Rainwater. Unos esquizofrénicos drogadictos secuestraron a una chica, la encerraron en una jaula y la torturaron por semanas antes de desmembrarla y comérsela. Los rumores locales hablaban acerca de que todo esto había sido hecho como material snatch para internet y para vender su carne. Greenville, Carolina del Norte. Estuve en un centro de detención el año pasado por algunos cargos menores y me crucé con el profeta David Lever. Decía que había matado a 3 personas en su ciudad porque había perdido el juicio por culpa de la cocaína. Solía marcarse simposios bíblicos y le encantaba hablar de presidentes por algún motivo. También decía ser el David bíblico. Un verdadero esquizo. Ahora está en la prisión de Raleigh. Soy de Cape Cod y no se me ocurre nada. Nada sucede aquí. Orleans fue atacada por los alemanes durante la Primera Guerra Mundial, aunque solo su playa. ¿Alguna vez oíste hablar de Ouida? Fue una famosa nave pirata que corría por ahí y se hundió en la costa de Wellfleet. Hasta había un pirata reconocido que visitaba la zona y se terminó casando con una chica que llamaban Bruja. También fue el primer lugar donde los peregrinos mantuvieron contacto con los nativos. Mucha mierda ha sucedido en Cape Cod, sin mencionar todas las historias del mundo de la pesca que suceden allí. Y yo añadiría que toda una puta ciudad está en el fondo de la bahía del Cabo. Se llamaba Billingsgate. Tenía su propia escuela e iglesia, etc. Y un día se hundió. Todavía puedes ir a verla, es un lugar bastante interesante, pero preferiría que siguiese medio ignorada. Cada vez se llena de más turistas. Cerca de mi casa un tipo jugó al fútbol con una cabeza decapitada. Y por último, no busquen Pelser, Carolina del Sur. Los casos del Missing 411 resumidos. El señor Bebé tosiendo, o Mr. Baby como prefería, de 102 años, era un frágil paciente de demencia con una intratable enfermedad cardíaca que sufría recurrentes derrames cerebrales. Mr. Baby no tenía experiencia en el mundo exterior, y ni siquiera había salido a dar un paseo en toda su vida. Un día Mr. Baby decidió salir a caminar al paso del homicidio en el Parque Nacional Violación Postmortem en Alaska. Las condiciones del paso homicida fueron extremadamente malas ese día, con la peor ventisca en 20 años, sin mencionar que el área es habitada por múltiples especies de lobos hambrientos, osos polares comehombres, y al menos una tribu incivilizada con la que nunca se ha hecho contacto por sus costumbres canibalísticas. Mr. Baby además tenía ideación suicida y le debía dinero a la mafia. A continuación expondremos el caso de por qué Pie Grande lo mató y se lo llevó a una cueva.